You don't negotiate like I do. Estados Unidos domina, pero no por mucho, dicen algunos. China avanza, Rusia presiona, las alianzas se multiplican. Imagina que estás hablando con un amigo sobre quién será la próxima superpotencia. Él es del Team China y tú quizás del Team Estados Unidos. Cada uno lanza sus propios argumentos, pero después viene otro y dice: olvídense los países. Hoy las verdaderas superpotencias son corporaciones como BlackRock o Vanguard. O peor aún, unas pocas familias manejan todo desde las sombras, como los Rothschild y los Rockefeller, entre otros. Y mientras todos debaten quién domina hoy, hay un libro que ya había predicho no solo quiénes nos gobernarían, sino también cómo termina esta historia. Lo creas o no, la Biblia había anunciado siglos atrás quiénes dominarían el mundo, desde Babilonia hasta Estados Unidos, y más aún quién vendría después y las repercusiones que esto tiene para nuestras vidas. Para entender el final tenemos que regresar al principio, así que viajemos juntos al pasado, a un lugar donde comenzó todo. Acompáñame a descubrir una historia fascinante que, aunque sucedió siglos atrás, tiene todo que ver con lo que estamos viviendo hoy. Vamos al pasado. El sueño que lo cambió todo. Para descubrirlo tenemos que retroceder en el tiempo, exactamente al año 605 a.C. En ese momento Babilonia estaba en su máximo esplendor. Era la superpotencia de la época. Allí gobernaba el rey Nabucodonosor, cuyo imperio representaba poder político, militar y cultural. Ese mismo año, Nabucodonosor invade Jerusalén y entre los cautivos se lleva a 4 jóvenes muy especiales: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran nobles, inteligentes y sin defectos físicos, literalmente la élite juvenil de su nación. Cuando llegan a Babilonia les cambian el nombre, la educación y hasta la comida. Pero estos jóvenes deciden mantenerse fieles a Dios y rechazan todo lo que va en contra de sus creencias. Así que todo comenzó una noche. Nabucodonosor tuvo un sueño inesperado que le robó completamente la paz. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Daniel 2:1. El rey Nabucodonosor se encontraba en su recámara descansando cuando de repente tuvo un sueño inquietante que le robó la paz y no pudo volver a dormir más. Pero lo curioso es que al despertar no recordaba absolutamente nada del sueño, pero sí sabía que era importante, así que manda a llamar a todos los sabios, astrólogos y magos de Babilonia y les exige que le contaran el sueño y su significado. Y ellos le respondieron: nadie en la tierra puede hacer lo que el rey pide, solo los dioses podrían revelarlo, y ellos no habitan entre nosotros, entre los hombres. Y esa respuesta enfurece tanto a Nabucodonosor que inmediatamente manda a ejecutar a todos los sabios del reino. Eso fue algo como: ¿de qué me sirve tener a todo este poco de sabios, astrólogos, magos, eruditos, si cuando los necesito no están allí para mí? Así que me hacen el favor, me les dan de baja a todos. No vamos aquí a mantener gente que no nos sirve para nada. El rey emite un decreto de inmediato, donde todos los sabios del reino debían ser completamente eliminados. Y en esa sentencia, que era completamente general, aplicaba a todos sin ninguna distinción, incluyendo a Daniel y sus amigos, aunque no habían estado presentes en esa reunión. Cuando el capitán del rey, Arioc, llegó para arrestarlos, Daniel le pidió hablar y le preguntó qué estaba pasando. Y al entender la gravedad del asunto, Daniel pidió tiempo para poder revelarle el sueño al rey. Así que esa misma noche Daniel y sus amigos buscaron a Dios en oración, y en una visión nocturna el misterio les fue revelado. Al día siguiente Daniel es llevado ante el rey y le explica con mucho respeto que ningún sabio, astrólogo, adivino o erudito puede revelar el sueño, pero que había un Dios en los cielos que tenía el poder de revelar esos misterios y que había sido él quien le había remostrado al rey lo que iba a suceder en los últimos días. Tú, oh rey, estabas viendo una gran estatua, una imagen enorme, de resplandor extraordinario y aspecto terrible. Daniel 2:31. Y allí comienza Daniel a explicarle a Nabucodonosor lo que había visto en su sueño. Tú viste una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata,
un vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro cocido. Era una figura imponente, pero algo impactante estaba a punto de suceder. Una piedra que no fue cortada por mano humana golpeó la estatua en los pies y la desmenuzó por completo. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron reducidos a polvo, y el viento los arrastró sin dejar rastro alguno. Y aquella piedra que derribó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel 2:35. Y entonces Daniel revela lo impensable. La cabeza de oro representa al mismísimo rey, pero no solo a él, representa también todo el imperio babilónico. Y esta misma profecía aparece nuevamente en el capítulo 7 de Daniel, solo que esta vez no es una estatua, sino que está representada por bestias, y cada una de ellas representa un imperio. Así que para avanzar más rápido, porque ambas visiones se refieren a lo mismo, vamos a representar la interpretación de la estatua de Daniel 2 y al mismo tiempo las bestias de Daniel 7 de manera paralela, para que así todo cobre mucho más sentido. Babilonia, cabeza de oro, león con alas. 605 al 539 a.C. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 2:38. La cabeza de oro era lo mejor de lo mejor. Representaba riqueza, poder y una autoridad total. Nada por encima. Y Nabucodonosor fue el rey más poderoso de Babilonia, y su dominio se extendía como ningún otro en su tiempo. En Daniel 7 ese mismo poder reaparece representado de otra forma. Un león con alas de águila, símbolo de fuerza y velocidad, sabiduría y orgullo. Pero bueno, el imperio de Babilonia no duraría para siempre. Daniel le dijo al rey que después de su imperio vendría otro, no tan brillante, no tan espectacular, pero igual de fuerte. Este estaba representado por el pecho y los brazos de plata. Mejor dicho, eran dos potencias que estarían unidas, pero no del todo iguales. Medo-Persia. Pecho y brazos de plata, oso inclinado con 3 costillas. 539 al 331 a.C. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Daniel 2:39. Era claro que el imperio de Babilonia no duraría para siempre. Y Daniel le explicó al rey que vendría otro reino, uno representado por el pecho y los brazos de plata, dos fuerzas que estarían unidas pero que serían desiguales, conformado en este caso por los medos y los persas. Uno de sus reyes más conocidos fue Ciro el Grande, quien fue un líder sorprendente que no solo conquistó Babilonia, sino que permitió el regreso del pueblo hebreo a Jerusalén. De hecho, la Biblia lo menciona por nombre más de un siglo antes de su nacimiento. En Daniel 7 vemos que este imperio aparece como un oso alzado de un costado, con 3 costillas entre los dientes. Esta imagen representa apetito conquistador y su naturaleza desigual, donde los persas terminaron dominando a los medos. Un dato curioso, la antigua Persia es hoy la nación que conocemos como Irán. Y aunque en su momento fue una de las potencias más grandes del mundo, hoy realmente no queda mucho de ese gran esplendor que tuvo en la antigüedad. Así que como ocurrió en los imperios anteriores, este también cayó. Y en su lugar surgió otro aún más audaz y veloz: Grecia. Grecia. Vientre y muslos de bronce leopardo con 4 alas y 4 cabezas. 331 al 168 a.C. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel 2:39. Después de la caída del imperio Medo-Persia, apareció un nuevo jugador en el escenario mundial. Uno mucho más rápido, más atrevido y con una ambición definitivamente que no conocía límites. Esa era Grecia. Este imperio fue impulsado por uno de los estrategas más famosos de todos los tiempos. Sí, ese que estás pensando, Alejandro Magno. Un hombre que antes de cumplir los 33 años ya había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Mejor dicho, a esa edad Alejandro ya había escrito un nombre en la historia. En la profecía de Daniel 2, Grecia es representada por el vientre y los muslos de bronce,
que es un símbolo de expansión, fuerza y cultura. Y en Daniel 7 aparece como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representando lo rápido de su conquista, lo feroz y cómo terminó dividido. Y es que después de su muerte repentina, su imperio no pasó en manos de un heredero, sino que se repartió entre 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Cada uno de estos tomó una parte del imperio, cumpliendo lo que estaba anunciado en la profecía. Pero algo interesante es que no solo conquistó territorios, también exportó su idioma, su filosofía, su forma de ver el mundo. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hasta hoy usamos palabras como filosofía, democracia y teatro, que vienen directo de los griegos. Pero bueno, como todo poder humano, este también llegó a su final, y en su lugar apareció un imperio aún más temido, uno que arrasaba con todo, que aplastaba absolutamente con todo: Roma. Roma, piernas de hierro, bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte. 168 a.C. al 476 después de Cristo. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. El Imperio Romano fue una auténtica maquinaria de conquista. Sus ejércitos, sus leyes, su ingeniería y su capacidad para aplastar cualquier enemigo lo convirtieron en lo más temido de su época. De hecho, en Daniel 2 está representado por piernas de hierro, que es un símbolo de fuerza militar y de una disciplina implacable. Sí, en Daniel 7 aparece como una bestia terrible y espantosa, distinta a todas las anteriores. No tenía comparación, era brutal y letal, y fue justo en esa etapa cuando nació Jesús, quien vivió bajo el dominio romano. Y fue en manos de ese imperio que terminó muriendo. Fue el instrumento de ejecución del Mesías. También hubo gobernantes que dejaron su huella en la historia, como César Augusto, Tiberio, Nerón y Marco Aurelio. Algunos como líderes astutos y otros como unos completos déspotas. Ahora, Roma no solo imponía su poder con la espada, también era una civilización avanzada. Tenía acueductos, carreteras, edificios impresionantes y un sistema legal que de hecho se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como el mundo occidental. Roma desarrolló una red de caminos y gracias a esa red de caminos que unía todo el imperio, el mensaje cristiano o el mensaje del cristianismo se empezó a esparcir rapidísimo. Y de ahí viene el famoso dicho: todos los caminos conducen a Roma. Pero aunque por fuera todo parecía imponente, por dentro las cosas empezaron a tambalearse. La decadencia moral, la corrupción, las peleas internas por el poder, todo eso fue debilitando los cimientos del imperio. Roma parecía que nunca fuera a caer, parecía imposible de derribar, pero definitivamente, como todos los imperios anteriores, Roma también cayó. División de Roma. Pies de hierro y barro, 10 cuernos. 476 después de Cristo al presente. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, y no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2, 41-43. Después de siglos de dominio en el mundo, Roma no cayó de un golpe. No fue un solo enemigo quien lo tumbó, quien lo destruyó. Fue más bien un desgaste interno. Mientras afuera la presión crecía, los mismos pueblos que antes le temían, ahorita empezaron a invadirlo y ya definitivamente no encontraban mucha resistencia. Y así empezó una nueva etapa. Europa se partió en varios reinos. Ya no quedaba un solo imperio, sino un montón de naciones fuertes, otras más fuertes, otras más frágiles. Cada una de ellas mezcladas como el hierro y el barro en los pies de la estatua. Y en Daniel 7 esa misma etapa aparece como una bestia con 10 cuernos, una imagen que representa los 10 reinos que surgieron después de la caída de Roma. La caída de Roma y las invasiones bárbaras. Cuando el Imperio Romano cae en el año 476 después de Cristo, lo que vino fue un completo caos. Tribus que los romanos
llamaban bárbaras, comenzaron a invadir Europa y a tomar el control de los territorios que antes pertenecían a Roma. Visigodos, ostrogodos, francos, sajones, lombardos, no solo destruyeron el Imperio Romano, sino que muchos de los países que conocemos hoy como Francia, España, Alemania o Inglaterra tienen sus orígenes en esas tribus. ¿Te suena el nombre de Carlomagno o has visto películas como Gladiador o series como Barbarians? Bueno, todo eso nació en el tiempo del caos por Roma. Pero en medio de todo eso surgió algo que nadie esperaba. Surge un cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Daniel 7:8. Entre los 10 reinos que surgieron después de la caída de Roma, hubo uno que al principio parecía insignificante. Era pequeño, discreto, casi sin importancia, pero con el tiempo empezó a crecer, a imponerse y a cambiarlo todo. No era como los imperios anteriores. Este no dominaba con espada ni ejércitos, sino con ideas y con influencia, con una, digámoslo así, una autoridad diferente. Y en la visión de Daniel, este poder aparece como un cuerno pequeño, con ojos como de hombre y una boca que decía cosas que desafiaban al mismo Dios. A mí solo de imaginar esa escena, como lo describe el libro de Daniel, ya me da escalofrío. Y este cuerno no solo creció, también desplazó a 3 de los reinos que lo estorbaban. Y desde entonces empezó a tener una poderosa influencia no solo política, sino también espiritual. Este era un nuevo tipo de poder, uno que no solo gobernaba reinos, sino también conciencias. ¿Y quién es este cuerno pequeño, te preguntas? O más bien, ¿qué poder es este que se levantó y cambió la historia? Vamos a verlo. Nace el poder papal. Hasta ese momento todos los imperios eran paganos. Adoraban a dioses como Marduk, Zeus, Apolo, Júpiter, y en medio de todo eso había un pueblo que seguía las escrituras, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Era Israel, que esperaban la llegada de un Mesías. Ellos esperaban la llegada del Mesías, pero cuando vino, muchos lo rechazaron. La razón, esperaban a un líder político, alguien que los liberara del dominio de Roma, no a un Salvador que viniera a liberarlos del mal que llevaban por dentro. Incluso los profetas como Isaías ya lo habían dicho. El Mesías no vendría como un guerrero, sino como un siervo humilde, con una misión espiritual. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. El pueblo de Israel esperaba otra cosa. Esperaban a un líder político, a alguien que organizara una gran revolución, un tipo de Mesías que llenaba plazas, agitaba banderas y echaba fuera a los romanos. Pero Jesús vino, sufrió, cargó con el dolor de la humanidad y en ese momento cambió la historia y así nació el cristianismo. Un movimiento que comenzó con 12 discípulos perseguidos por los líderes judíos a través del poder civil romano. Por ejemplo, Pedro fue crucificado, Esteban apedreado, Juan exiliado y así muchos más dieron su vida por esta fe. Fue la época del circo romano. Miles de cristianos fueron llevados a las arenas, usados como espectáculo público, despedazados por fieras o asesinados por gladiadores. En ese momento, creer en Jesús podía costarte la vida, pero aún así no dejaron de predicar. En esas circunstancias, lo lógico sería pensar que los cristianos iban a extinguir, pero ocurrió un fenómeno completamente curioso y fue descrito así. La sangre de los cristianos es semilla. Cuanto más nos matan, más crecemos. Tertuliano. Pero claro, cuando persigues algo, lo que esperas es que desaparezca completamente. Pero aquí ocurrió todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó? De la persecución a la conversión imperial. A pesar de toda la oposición, el cristianismo no se detuvo, sino que creció y se expandió. Y en el siglo IV pasa algo completamente increíble, algo que nadie venía a venir. El emperador Constantino se declara cristiano. Sí, Roma, la misma que adoraba a dioses como Marte,
Diana o Júpiter ahora se presentaba como un imperio cristiano. La que antes perseguía a los cristianos, ahora los abrazaba. Constantino, conocido como el primer emperador cristiano, cambia por completo el rumbo de la historia. Fue algo como: ¿qué pasa con esta gente que entre más los perseguimos, más los matamos, más los destruimos, más crecen? Vamos a tener que hacer algo. Ya sé, se me ocurre una idea. La típica: si no puedes con tu enemigo, únetele. Así que a partir de ahora nos convertimos al cristianismo. Todos vamos a adorar a Dios. Y así fue. Después de muchos años de aplastar con el cristianismo, Constantino decide convertirse. Lo adopta, pero ya no lo hizo solamente por fe. Fue una jugada estratégica, fue una jugada política. Unificar a cristianos y paganos bajo una misma religión, imagínense el control que le permitía tener, la influencia, y al mismo tiempo le daba una aparente paz en el imperio. En el año 313 después de Cristo firma el Edicto de Milán. Por primera vez, ser cristiano dejaba de ser un crimen. Roma ya no perseguía a la iglesia, ahora la patrocinaba. La fusión del poder religioso y político. La conversión de Constantino marcó un antes y un después. Por primera vez, lo religioso y lo político se entrelazaron. Y claro, muchos cristianos sinceros, cansados de tanta persecución, vieron en esta situación una esperanza, una aparente etapa de paz. Las iglesias se llenaron, se construyeron templos, el símbolo de la cruz empezó a aparecer en banderas militares. Pero no todos celebraron, algunos incluso empezaron a notar algo extraño. El cristianismo, que había nacido a los pies de la cruz, ahora caminaba al lado del trono. Y hubo voces que advirtieron: algo no está bien. Cuando la iglesia se alió con el Estado, se alejó de Cristo. Jerónimo, siglo IV, traductor de la Biblia al latín. En un brazo tenía el poder civil y militar, ese que castiga, impone y doblega al pueblo. Y en el otro tenía el poder religioso, el que forma creencias, dicta normas y somete la conciencia. Por primera vez, una sola institución controlaba todo: el cuerpo y el espíritu. La Roma imperial se estaba desmoronando, pero su espíritu no murió, solo cambió de forma. Ya no en forma de emperadores, sino bajo una nueva figura. Había nacido una nueva etapa, la Roma papal. De Roma imperial a Roma papal. Roma cayó en lo político, pero sobrevivió en lo religioso. Después del colapso que vivió el imperio, Europa queda hecha un caos. Reinos fragmentados, guerras por el poder, pura inestabilidad. Y en medio de todo ese desorden que hay allí, el obispo de Roma ofrece algo que nadie más tenía: unidad, autoridad moral y estabilidad. Así fue como la iglesia ocupó el lugar que dejó el imperio. Los reyes gobernaban en lo civil, sí, pero en lo espiritual todos miraban hacia Roma. El primero en reconocer la autoridad del Papa fue Clodoveo, rey de los francos. Después lo seguirían mucho más. Pero no todos aceptaron tan fácil. 3 reinos dijeron no: los vándalos, los ostrogodos y los hérulos. Estos se opusieron abiertamente y no solo rechazaban la autoridad del Papa, también sus enseñanzas. ¿Y qué pasó con ellos? Desaparecieron uno a uno, fueron eliminados, borrados del mapa. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel 7:24. Con esos 3 reinos fuera del camino, el escenario estaba listo para el ascenso del nuevo poder. Uno que marcaría profundamente la historia de Europa y de la fe cristiana. Y así es que la historia, como puedes ver, apreciados amigos, no está improvisada, está escrita. De la aparente conversión a la persecución religiosa. Con la conversión de Constantino al cristianismo,
todo parecía indicar que venía un nuevo tiempo de paz. Se acabaron las persecuciones, ya no había más muertes, ya no había más circo romano, nada más de cristianos escondidos en catatumbas ni martirizados por su fe. El mismo imperio que adoraba a Júpiter, Marte y Diana ahora tenía imágenes de Jesús, de María, de los santos por todas partes. Todo el mundo aparentemente se había pasado al Team Jesus. Listo, hora de celebrar, armar una vigilia, antorchas, cantar el Kumbaya y todos felices, ¿verdad? Pues no, y no fue así. Sí es cierto que muchos cristianos sinceros vieron una oportunidad, un chance de influir, de predicar libremente, de levantar templos sin miedo, pero otros empezaron a notar que algo no cuadraba, que había una pieza fuera de lugar. Porque detrás de esta nueva paz se estaba gestando algo más profundo, algo que ya había sido anunciado siglos antes. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y efectivamente este nuevo poder que estaba surgiendo cambiaría dos cosas claves. Por un lado, la ley, y por el otro, los tiempos. Pero, ¿a qué se refiere exactamente con eso? Cambio de la ley. Para el año 300 a.C., antes de que Constantino se convirtiera al cristianismo, los paganos seguían siendo paganos. Adoraban a dioses como Júpiter, Marte, Venus o Mercurio. Y estos no solo eran nombres, estaban por todas partes. En piedra, en mármol, en bronce, en madera. Sus templos estaban llenos de imágenes. Porque sí, la religión pagana era muy visual, necesitaba ver para creer, muy distinto de la fe del pueblo judío y ahora también a la cristiana, que adoraban a un Dios invisible, no hecho por manos humanas, una fe que no dependía de una estatua o una figura, sino confiar en lo que no se ve, una relación basada en la fe, no en la forma. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Los primeros cristianos podían adorar a Dios fuera de las catatumbas, casas o incluso hasta en la prisión. Pero, ¿cómo hacemos para traer esa fe a un pueblo pagano? Imagínate, eso fue algo así. ¿Qué hacemos para resolver este problema donde necesitamos convertir a nuestro pueblo pagano en cristiano para poder ya juntarlos a todos, pero estos están enseñados a adorar a estos dioses que son nuestros dioses paganos? Pues se me ocurre una idea. Ya sé, voy a cambiarles el santo, pero les mantengo el milagro. Problema resuelto. Y así fue. Antes adoraban a Júpiter, ahora a San Pedro. Antes a Venus, ahora a la Virgen María. Antes a Mercurio, ahora a San Pablo. Pero había un pequeño inconveniente. El segundo mandamiento decía: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 20:4-5. ¿Solución? Pues al mejor estilo de cualquier dictadura. ¿Que la ley no me sirve? Pues muy sencillo, cambiamos la ley. Y así fue, cambiaron la ley. Y el poder papal eliminó el segundo mandamiento y ahora ya no había más prohibición de imágenes. Pero, claro, los mandamientos tenían que seguir siendo 10. Porque nadie ha escuchado de los 9 mandamientos. Así que, ¿cuál fue la solución? Muy fácil. Dividamos el 10º mandamiento. Mandamiento 9. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Mandamiento 10. No codiciarás los bienes ajenos. Catecismo Católico. Y así todo encajaba. El número seguía siendo 10, pero el contenido ya no era el mismo. ¿Qué opinas? Parece increíble, la profecía ya lo había anticipado. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y no lo pensó, lo hizo. Pero veamos qué más hizo. Segundo cambio, los tiempos. Y uno de los cambios más grandes fue el día de adoración. Hasta ese momento los cristianos guardaban el sábado. Sí, el Shabbat, el mismo que Dios estableció desde la creación. Un día para parar, descansar y reconectar con el Creador. Pero Constantino algo cambió. El sábado fue reemplazado por el domingo, el famoso Sunday, el día del sol,
que en la Roma pagana ya se usaba para rendir culto al sol Invictus. Y en marzo del año 321, Constantino firma un edicto, declara el domingo como día oficial de descanso civil, pero no prohibió el sábado, al menos no al principio, sino que empezó a debilitar su práctica. Y por un tiempo ambos días convivieron. Los cristianos seguían guardando el sábado mientras los paganos mantenían su domingo, pero poco a poco el sábado comenzó a verse como un estorbo, demasiado serio, demasiado rígido. Y el domingo, en cambio, como un día alegre, más cómodo, más popular. ¿Cuál fue el resultado? El sábado fue desplazado y el domingo quedó como el día oficial de adoración. Incluso cronistas como Eusebio de Cesarea, después del año 330, describen cómo esta práctica fue tomando fuerza hasta imponerse como la nueva norma. El día que era dedicado al Creador fue reemplazado por el día del sol, un cambio que puede parecer superficial, pero que afectaba directamente un tiempo sagrado que Dios había apartado. Como era de esperarse, esto dividió a muchos. Algunos cristianos fieles comenzaron a preguntar: ¿dónde dice en la Biblia que podemos cambiar el sábado por el domingo? Y al ver que muchos no aceptaban estas nuevas reglas, el sistema respondió como lo hacía siempre, con persecución. Pero esta vez no eran los paganos persiguiendo a los cristianos, era algo mucho peor. Una iglesia cristiana, ahora aliada con el poder político, persiguiendo a quienes querían seguir la fe original. Porque sí, la fe cristiana ya existía mucho antes de que Roma se convirtiera, pero cuando la fe se mezcló con el poder y empezaron los desvíos y quienes no se alinearon fueron tachados de herejes, empezó la destrucción. Con la caída del Imperio Romano y su división en 10 reinos, que son los mismos 10 cuernos que vimos en la profecía de Daniel, se anuncia que aparecería un nuevo poder, pero esta vez uno distinto a todos los anteriores. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto es algo muy importante. Lo que vamos a ver no es un ataque a ninguna persona, ni siquiera a los creyentes sinceros, ni a quienes forman parte de la Iglesia Católica como comunidad de fe. La profecía no apunta a personas, apunta a un sistema de poder que se levantaría en la historia y que tendría una influencia inmensa. Por eso es clave entender las diferencias entre las dos. La fe verdadera, vivida con sinceridad por millones de personas, y el poder papal como una estructura de influencia político-religiosa que surgió en un momento específico de la historia. La profecía no habla de devoción, habla de autoridad y control, y ese poder del que estamos hablando fue anticipado siglos antes en el libro de Daniel. Y la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Daniel 7, 23-24. La visión de Daniel muestra que esa cuarta bestia espantosa y terrible no fue solo un momento en la historia, fue una secuencia de etapas. Primero, Roma como imperio, luego su división en 10 reinos, y después el surgimiento de un cuerno pequeño, con ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un sistema que unió lo religioso con lo político y que dominó Europa y gran parte del mundo durante más de 1260 años. Todo eso fue escrito siglos antes de que ocurriera y se cumplió con una exactitud sorprendente. Y sí, todo eso ya se cumplió exactamente al pie de la letra. Y entonces lo que falta por cumplirse definitivamente merece toda nuestra atención, porque lo que viene ahora en la profecía es aún mucho más impactante. Habla de un juicio, del destino final de todos los seres humanos y del surgimiento de un nuevo reino, un reino eterno que jamás será destruido. Te pregunto, ¿habías escuchado esto antes? ¿Crees tú que estamos cerca del final o apenas está comenzando una nueva etapa? Te leo en los comentarios. Este fue el primero de 3 videos y los que vienen o los que siguen después van a ser mucho más interesantes. Pueden sacudir por completo la visión de la historia, la visión del mundo que tienes, del futuro que se viene. Así que si este contenido te ha parecido valioso, suscríbete, activa la campanita, comparte con quienes lo necesitan, con los que les serviría escucharlo. Y bueno, no olvides, yo soy José Suárez y esto no se trata de saber, se trata de despertar.